al hacer eso? ¿Qué intención tenías? ¿Qué pensaste en ese momento? Entonces, la persona te va a dar el sentido que tenía en ese momento. Es que en ese momento lo único que dije fue, por lo menos salvo a uno. Por eso es que me aferré al que tenía aquí y ya no pude coger al otro. Esa era su intención. Perdón. ¿Qué valores hay detrás de eso? Por lo menos salvar una vida, porque para mí, aunque sea quedarme con un hijo, es algo. Eso en ese momento no lo va a poder pensar con claridad, pero para eso está la terapia y para eso está el tiempo, todo el tiempo que sea necesario para que la persona pueda acceder a esto. Profesor, ¿valores y antivalores? No, valores, antivalores no. La única pregunta es ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Y qué sabes tú de la vida a partir de eso que te llevó a tomar esa medida? ¿Qué conoces tú? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Sí? No hay antivalores, porque valor es todo lo que es importante para mí. Ah, ya. No estamos hablando desde la clase de sociedad, valor y familia, ¿no? Sino el valor es lo que es importante para alguien. Acá hay un ejemplito. Acá, por ejemplo, está lo que yo les mencionaba al comienzo. Partiendo de lo que es familiar y conocido por la persona, se va a ir a lo que es posible de conocer y saber, que aún no descubre la persona. Entonces, este es un caso que Ítalo Latorre pone de un señor que era un chofer de camión que tuvo un accidente, ¿no? Entonces, le empieza a contar. ¿Qué pasó? Sentí el golpe, el choque. ¿Qué hiciste frente a eso? Me puse en posición fetal. ¿Cuál es el sentido de haberte puesto en posición fetal? ¿Para qué crees que lo hiciste? Bueno, para mí es una reacción natural para protegerme. Después me di cuenta que tenía morado todo lo que me sirvió de escudo, porque me puse así, todo lo que me sirvió para amortiguar el golpe lo tenía moreteado, ¿no? Los brazos, la espalda, las pantorrillas. Si no me hubiese puesto en posición fetal, creo que habría sido mucho peor, tal vez habría tenido más lesiones. ¿Qué valores hay detrás de esto que hiciste, de este sentido? Mi integridad física, mi cuerpo, no tener daños. Para mí es importante no tener daños, para mí es importante seguir vivo. Y podríamos seguir con eso. ¿Y por qué es importante para ti seguir vivo? Porque amo la vida, porque quiero seguir cuidando a mis hijos, porque quiero seguir protegiendo a mi esposa. Y podríamos seguir indagando en eso, para engordar esa historia preferida. ¿Y cómo aprendiste eso? Cuéntame una historia que me haga entender por qué es para ti importante cuidar a tus hijos, cuidar a tu esposa. Y te empieza a hablar de historias de competencia, de historias de agencia personal, etc. Y a medida que tú vas hablando de eso, como que la historia del trauma empieza a pasar a un segundo plano. ¿Ok? Y luego siguió. ¿Y qué más pasó? Me vi fuera del auto, vi todo lo que pasaba en el accidente, vi hasta lo que me quebró el hombro, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué valores habrían detrás? ¿Y cuál es el sentido de todo eso? Y puedes seguir. Acá están secuencialmente, ¿no?, los diversos momentos del incidente crítico. Y cada uno de esos diversos momentos tuvo una respuesta, tuvo un sentido que se respalda en valores. Pero de acuerdo a lo que a él le parece importante. Sí, siempre lo que a él le parece importante. Uno simplemente pregunta, escucha. ¿Cómo lo conducen de un momento a otro? No entiendo. ¿Se conduce de un momento al otro? No, la persona te cuenta el incidente. Él me lo va a contar. Sí. Tú no lo conduces porque tú no diriges. Claro, entonces si él quiere centrarse en otra cosa y ya no hablar de eso, lo dejo. Lo dejas. Y cuando vuelva a aparecer, O vuelves a reconectar si es que él quiere. Por eso siempre preguntas, ¿qué quieres hacer hoy? y si para él es significativo, Supongo que sí. Bueno, esto es lo mismo, lo voy a pasar para ir a otra cosa, ¿no? Después nosotros podemos preguntarle cómo se encuentra ahora, después de haber conversado acerca de sus acciones, respuestas, valores. Porque una vez que habló de lo que hizo, por qué lo hizo, en qué valores se sustenta todo eso, la experiencia ya no es la misma, la historia ya no es la misma. Ahora se conecta con el trauma desde su historia valorativa, desde sus estados preferidos. ¿Sí? ¿Sientes aún que estás mal, que estás enfermo frente a ese acontecimiento? Probablemente no. Si realmente no hubieras hecho lo que hiciste para protegerte en el momento en que ocurrió eso,
¿cómo estarías ahora? ¿Qué lograste respondiendo como lo hiciste? Estamos aquí indagando sobre el nuevo sentido, la nueva comprensión que se ha generado. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene para ti el estar vivo, sano, sobreviviente, etcétera? El haber respondido como lo hiciste. ¿Dónde sientes que estás ahora después de esta conversación? Que si no lo hubiéramos tenido, no estarías. Porque las conversaciones transportan a las personas, las mueven de un estado a otro. ¿Sí? Bueno, también tenemos que preguntar sobre qué piensa ahora de sí, qué nueva identidad se ha gestado como resultado de esta conversación, porque probablemente se ha gestado una nueva identidad, que ya no es la identidad de yo soy un traumado, sino yo soy un sobreviviente, o soy una persona que ha superado una experiencia así. ¿Sí? ¿Qué nuevas posibilidades se abren para ti ahora a partir de esta nueva historia? Porque las historias nuevas generan nuevas posibilidades de vida, que ya no son posibilidades restringidas por una historia traumática, sino posibilidades probablemente más adecuadas a partir de una historia de competencia, ¿no? De soy competente. Bueno, algunos de los recursos que podemos usar, esto es algo que se llama el árbol de la vida, se puede usar en cualquier momento. A veces es bueno usarlo al comienzo para crear ese sentido de competencia, ¿no? El árbol de la vida, hay información en internet sobre esto si ustedes buscan. Se le pide que dibuje un árbol considerando que las raíces representan todo lo que la persona ha recibido, su herencia, sus antepasados, su sabiduría, su legado. ¿Sí? La tierra es lo que la persona hace actualmente y dónde vive. El tronco, las habilidades, conocimientos y lo que valora de la vida. Las hojas, las personas positivamente importantes que la persona quisiera incluir en lo que los narrativos llaman su club de vida. ¿Quiénes quiero yo considerar como parte de mi vida? Las ramas representan sueños, esperanzas, propósitos, metas, objetivos. Los frutos, los regalos que ha recibido de la vida. Y los pájaros, aquello que la persona ha dado a la sociedad de alguna forma. Entonces, cuando la persona habla de esto, se está empoderando, porque está hablando de estados intencionales, está hablando de lo que valora, de lo que es significativo. Tú puedes de repente invitarla a hacer este árbol al comienzo, y probablemente cuando empiece a hablar de la historia traumática, no va a ser igual que si no hubiera hecho el árbol, porque aquí ya está partiendo de una base segura. Este árbol se lo puede llevar, lo puede colgar en algún lugar, tú lo puedes fotocopiar si quieres y tenerlo allí, ¿no? Y lo puedes enriquecer en cada sesión. O, como yo hice en el caso de la persona que les hablé, ella hizo su árbol con toda su familia. Agarró un papelote, dibujó su árbol y todos contribuyeron con algo de lo importante que era para ella, ¿sí? Y vino con eso y me lo contó. A veces esto se puede trabajar en grupo también, ¿no? Hay intervenciones narrativas en catástrofes, por ejemplo, los chilenos han trabajado mucho con el terremotazo ese que hubo hace unos años, ¿no? Se han ido a las zonas de desastre y empezaron a trabajar estas experiencias con árboles, creando así sus pequeños bosques. Esto yo lo he hecho también acá con mis alumnos. Esto se llama ceremonia de definición, que es una forma de consolidar la nueva identidad que se está gestando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el terapeuta comenta con una persona esa nueva historia, ya no la historia del trauma, sino la historia nueva que está surgiendo, y ellos son el equipo de testigos externos. Ellos escuchan la historia positiva, ya no la historia negativa, o la historia del trauma, ¿sí? A través de estas fases, que son narrar. Ella está narrando, luego ellos van a narrar lo que escucharon narrar a ella, y luego ella va a renarrar lo que escuchó narrar a ellos. Entonces esa historia nueva se enriquece, engorda. ¿Sí? Profesor, ¿cómo podríamos extrapolarlo a la realidad de la familia, de los amigos, de la sociedad, para que se engorde más? ¿Cómo podríamos extrapolarlo? Bueno, básicamente lo que yo te diría, para no abundar demasiado, es cada cosa positiva que te pase, cuéntaselo a algunas personas que sean importantes para ti. ¿Sí? Cuéntale lo positivo, no le cuentes la tragedia, porque si no la persona se va a centrar en la tragedia. Cuéntale, oye, mira, yo he conseguido esto. ¿Qué te parece?
Pero escoge a las personas que tú creas que te pueden dar un feedback adecuado, no a cualquier persona. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se le pide a ellos como testigos externos es que hablen sobre lo que captó la atención de lo que ella contó. ¿Qué es lo que más llamó tu atención? En segundo lugar, ¿qué símbolo apareció en tu cabeza cuando tú la escuchaste hablar? En tercer lugar, ¿qué resonancia tuvo eso con tu propia historia personal de cada uno de ellos? Y en último lugar, ¿a dónde te transportó el haber escuchado esa historia? Ellos hablan de cada uno de estos 4 puntos acerca de lo que ella narró. Y luego ella habla de estos 4 puntos acerca de lo que ellos renarraron. Y de ahí en cuestión de minutos, la identidad cambia. La persona sale siendo otra. Porque precisamente como la identidad es una historia, aquí se tejió así de manera industrial una nueva historia, una nueva identidad. Cuando yo pongo en práctica esto, es lo que a mí me confirma y me reconfirma que la identidad es una historia, no es una esencia. Esta es una herramienta poderosísima. Luego también tenemos los llamados documentos terapéuticos. Invitar a la persona que escriba, o nosotros escribir, las cosas que son importantes para ellos. Esto yo lo hice en la penúltima sesión con esta señora del accidente que les digo. Le dije, por favor, cuéntame cómo viniste y todos los cambios que fuiste experimentando y cómo te vas a ir de esta terapia. Y contó, vine así, pensaba esto de mí, mi vida era así, pero ocurrió esto, me di cuenta de lo de acá y empecé a cambiar así, ¿no? Entonces me cuenta eso. Podríamos combinar la estrategia anterior con esto, por ejemplo. A nosotros, cuando estuvimos en Chile el año pasado, nos pidieron, oye, yo tengo un paciente, ¿ustedes podrían hacer esta ceremonia de desmisión por correo electrónico? Él les va a mandar una síntesis de sus avances y ustedes les responden en base a los 4 puntos. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué símbolo se generó? ¿Cómo resonó en ti? ¿Y a dónde te transportó? Fue por correo electrónico. Nunca lo conocimos, pero probablemente nuestras respuestas le sirvieron para consolidar su nueva identidad. ¿Ok? Y bueno, para terminar, esto es una reflexión que por ahí se me ocurrió en alguna ocasión. El trauma no existe como una estructura o una esencia. Si insisten en seguir llamándolo así, el trauma existe como una historia. Es una historia, solo una historia. Un tigre de papel hecho con palabras. Ninguna historia es completa, ninguna historia puede definirte, el trauma tampoco. La vida es más completa y poderosa que cualquier historia de terror. ¿Ok? Bueno, para mayores contactos, un poco de Publicherry.